Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión y vamos a dar paso a esta conversación con nuestros amigos de Contralínea, nuestros amigos de la revista Contralínea, periodismo de investigación para esta era. Ya está conectado nuestro estimadísimo Sósimo Camacho. Muy buenas noches, Sósimo, ¿qué tal? Bienvenido a este viernes, ya prácticamente para preparar la huida. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti, a los compañeros del equipo, a todo el equipo allá de Sin Censura. Oye, pues el asunto candente, que más que huida parece una especie de bufalada en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi querido Sósimo. Se está preparando ya los pertrechos de guerra para pelear por la rectoría de la máxima casa de estudios en nuestro país, y lo que parece ser la emergencia de las diferentes, llamémosle bandas, para no decirles mafias, que controlan a la universidad, mi querido Sósimo. Así es, Luis Guillermo, pues sí, se trata de este ritual, podríamos decirlo, que se cumple de cuando en cuando en esta Universidad Nacional Autónoma de México. Generalmente, la mayoría de los rectores repiten, es decir, hay 2 periodos y luego ya entra otro. Y pues sí, es parte de esta información que estamos preparando acá en Contralínea, en el sentido de que pues hay grupos, como bien comentabas, pues más bien no supuestamente académicos, pero más bien son una suerte de feudos de carácter ahí académico que controlan amplias instancias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que me gustaría iniciar con algo, Luis Guillermo, es señalar que la Universidad Nacional Autónoma de México ha defendido su autonomía, y la autonomía vive, pero sobre todo en su libertad de cátedra. Vive también en el amplia libertad que se puede respirar y las discusiones que hay en el ámbito estudiantil, académico también, y en el de los trabajadores. Pero no necesariamente estamos hablando de una autonomía real en la forma de gobierno de la universidad. Hay mucho de mito, hay mucho realmente en este aspecto de la gobernanza de la UNAM, hay mucho de mito y también de simulación, porque tradicionalmente el gobierno en turno no ha estado ausente del propio nombramiento del rector en la universidad. Entonces, estos cuentos de que ahora incluso adelantan el proceso para vacunarse y defender la autonomía, pues para nada. En realidad, estos grupos, decíamos, siempre han tenido la anuencia del propio poder, y cuando no ha sido así, porque ha habido excepciones importantes, la rectoría de Barros Sierra, por ejemplo, la rectoría de Pablo González Casanova, ahí sí, desde el punto de vista también de la propia gobernanza, defendiendo la autonomía universitaria. ¿Y qué fue lo que ocurrió con estos rectores? El primero, pues prácticamente no pudo repetir, como decíamos, todos repiten, él no pudo, y en el caso de Pablo González Casanova, a quien recordamos por su gran entereza, no solamente académica, sino también de honestidad, pues este rector ni siquiera concluyó su periodo, fue destituido a los 2 años de haber iniciado. Entonces, era importante, me parece, Luis Guillermo, iniciar con esto, porque sí hay una autonomía universitaria que decíamos vive entre los estudiantes, los académicos, los trabajadores, pero también hay mucha simulación y decíamos, pues mito, esto de la autonomía en materia de gobernanza, porque siempre los rectores han estado prácticamente de acuerdo con el poder político en turno. Y un ejemplo de ello es que, bueno, pues tenemos el más reciente de José Narro Robles, quien después de haber dejado la UNAM, la rectoría de la UNAM, intentó incluso ser el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y señalar que siempre hubo estos acuerdos en la propia llamada máxima casa de estudios del país con los presidentes en turno, incluso para el modelo económico que se fue, el modelo educativo que se fue implantando en la UNAM, y que en efecto era acorde con el modelo económico. Si no se llegó a privatizar la UNAM, si no se llegaron a imponer las cuotas, fue precisamente por la resistencia de estudiantes y académicos de manera muy importante, y no fue precisamente gracias
a las autoridades universitarias, quienes por el contrario estaban haciendo eco de las políticas nacionales al interior de la UNAM. Y no solamente en materia de imponer cuotas, hay que recordar que los planes de estudio se cambiaron durante este periodo neoliberal precisamente por planes de estudio más acordes con este modelo que se impuso en el país durante tanto tiempo. Se fueron abandonando las materias y los planes de estudio que tenían un aspecto muy crítico, producto precisamente como columna vertebral del materialismo dialéctico e histórico, e incluso se llegó al punto de que se estuvo pues en posibilidades de desterrar de la Facultad de Economía, por ejemplo, la economía política. Qué bueno que finalmente no ocurrió, y como decíamos, pues mucho de estos planes de estudio que se mantienen rasgos críticos importantes, pues no se deben precisamente a las autoridades, sino a la propia resistencia de alumnos y de académicos. Y pues es un poco de preámbulo, Luis Guillermo, antes de entrar de lleno al tema, pero pues para señalar precisamente eso, que no nos pueden venir a dar supuestamente lecciones de autonomía las autoridades que hoy tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, porque la autonomía en realidad ha sido siempre patrimonio y ha sido defensa de estudiantes, académicos y trabajadores. Una de las cuestiones que me parece que es más importante en este proceso de sucesión en la rectoría de la universidad, mi querido Zósimo, es la condición política y social externa a la universidad, que por primera vez pues no va a representar una continuidad en términos de modelo económico, en términos de modelo social, en términos de modelo político en el país. La UNAM, como bien lo dices, de alguna manera siempre ha estado vinculada y siempre estuvo vinculada al viejo régimen. Los rectores de la universidad eran comúnmente pues catapultados políticamente hacia posiciones de poder político. Recordemos a Jorge Carpizo, recordemos, por ejemplo, a Juan Ramón de la Fuente, incluso recordemos a todos estos rectores que de alguna manera constituyeron también un eje de poder político en sí mismo durante una buena parte de la época neoliberal. Los secretarios de salud prácticamente tenían como antesala la rectoría de la UNAM, y esta circunstancia hoy parece estar pues en una dinámica muy distinta. Desde la UNAM se habla de respeto a la autonomía, cuando muchos quisieran tal vez decir respeto a la decisión de la cúpula, de la élite que tiene secuestrada a la universidad. Se están diciendo muchos de ellos respeto a la autonomía, pues en realidad están diciendo no se metan en nuestros feudos, no se metan en lo que nosotros estamos controlando. Bien lo comentas en ese caso, Luis Guillermo, porque decíamos sí, en efecto la universidad ha tenido desde hace mucho tiempo un divorcio muy claro entre las autoridades y la propia comunidad universitaria. Hemos visto a la comunidad universitaria, me refiero a la estudiantil, de académicos y de profesores, en luchas muy importantes incluso por la democratización del país, por la vigencia de los derechos humanos, por el combate a la corrupción. Hemos visto a comunidades universitarias muy conscientes, movilizadas, con mucha actividad política, y por otro lado van sus autoridades. Sus autoridades siempre han ido al acuerdo con el poder en turno, sobre todo en los sexenios anteriores, y de hecho por eso precisamente cuántas veces este conflicto entre autoridades universitarias y comunidad universitaria, pues un conflicto casi permanente. Hay que recordar que es que precisamente en otra, como decíamos, son sintonías muy distintas, y de hecho pues hoy tan solo podríamos revisar. Contralina de manera periódica desde hace mucho tiempo viene revisando los sueldos en la Universidad Nacional Autónoma de México año con año, y ya desde hace tiempo habíamos dado cuenta pues los altos sueldos que un grupo, una cúpula que está encabezada por el rector, pues tiene sueldos muy superiores, muchas veces superiores a los que ganan pues la mayoría, el grueso de los académicos. Tan solo para comentar algo, Luis Guillermo, tú recordarás que la mayoría de los académicos, de los profesores, que son el soporte hasta en un 80% de las clases que se ofrecen en la UNAM, son trabajadores precarios. Son profesores que tienen solamente contratos temporales que se renuevan semestre con semestre, que están sujetos
a la represión, incluso no otorgándoles contrato por parte de las coordinaciones de la UNAM, por ejemplo, al siguiente semestre en caso de encontrarles alguna crítica, por ejemplo. Además de que pues no tienen todas los derechos, ganan entre 2,500 y 8,500 pesos al mes, cuando pues estamos viendo sueldos cercanos a los 200,000 pesos de la cúpula de la propia universidad, y esos sueldos formales, porque otra característica de la universidad bajo el control de estos grupos es la opacidad. No se sabe exactamente cuánto ganan estos académicos encumbrados en posiciones de gobierno en la UNAM, porque solamente la UNAM revela aquellos sueldos que son producto precisamente de sus cargos públicos, pero mantienen ocultos todas las demás sueldos que provienen de sus actividades supuestamente académicas, y además de las propias prestaciones que les da la universidad por la parte académica. Entonces, ni siquiera se sabe exactamente cuánto es lo que ganan, no hay una información oficial al respecto, y cuando uno se la solicita a la universidad solamente remiten a la que ganan como funcionarios. Entonces, decíamos, es una suerte de divorcio muy importante, y ya entrando en materia, Luis Guillermo, tendríamos que señalar que la UNAM ha estado controlada prácticamente en los últimos 50 años, hablando de 1968 a la fecha, los últimos 55 años, por prácticamente 4 grupos: el grupo de los médicos, el grupo de los científicos, el de los ingenieros y el de los abogados. Decir, Luis Guillermo, que en algún momento fueron importantes también estos otros 2 grupos de ingenieros y abogados, hoy han venido a menos, y los que siempre estuvieron a la saga es el grupo precisamente de los científicos sociales. Decíamos, solamente han dado un rector en estos últimos tiempos, que ha sido Pablo González Casanova, y que ni siquiera se le permitió concluir con su periodo. Pero en todo este tiempo que estamos hablando, 55 años, pues la gran hegemonía la tienen los médicos. Los médicos que se fueron precisamente acomodando una suerte de ahora van médicos, ahora van científicos, y después del desastre que cometieron los científicos cuando provocaron una de las mayores movilizaciones en la historia estudiantil de nuestro país, la del 99-2000, por la manera en que trataron de imponer cuotas y se fueron a la ultraderecha del neoliberalismo tratando de implantarla en la UNAM, pues les quitaron esa potestad de la rectoría, y desde entonces, solamente desde entonces, estamos hablando desde 1999, 2000, desde entonces solamente ha sido ocupada la rectoría por el mismo grupo, el de los médicos. Entonces, son precisamente, Luis Guillermo, pues estos grupos los que se están peleando el control de la rectoría, y son los que van a decidir quién será el próximo rector en esta llamada máxima casa de estudios del país, y que tendremos al nombre de esta persona ya tan pronto como noviembre próximo. Estos grupos que comentas que se han repartido la universidad han establecido dinámicas muy particulares. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando Francisco Barnés pues prácticamente llevó a la universidad, como comentas, a una de sus épocas más oscuras, quizá una de las huelgas pues más significativas en muchos sentidos. Se pensaba que era la debacle definitiva de la UNAM. Después hemos visto transitar rectores del sector de los médicos, el propio licenciado Graue, que se ostenta como doctor sin tener el grado académico correspondiente, pues es parte de esta élite que, como bien dices, se reparten los puestos, se reparten las posiciones de poder en la UNAM, la Secretaría General, la Secretaría de Asuntos, el abogado general de la UNAM, etcétera. Pero además, mi querido Sósimo, reparten una serie de fideicomisos, una serie de canonjías, recursos para investigación, a los que la gran mayoría de la estructura universitaria no tiene acceso. Como bien comentas, Contralínea ha documentado esta disparidad entre una pequeña élite de la universidad que tiene sueldos estratosféricos y una gran cantidad de profesoras y profesores de asignatura que no tienen contratos laborales, no tienen prestaciones sociales, pero además cargan con el peso de dar
cátedra, de impartir cátedra en todos los institutos, en todas las facultades. Esta dinámica ha generado, mi querido Zósimo, también pues una especie de pugna interna, una especie de efervescencia desde abajo, profesores que se organizan para protestar por esta realidad, para protestar por esta circunstancia. Ustedes ven un escenario complicado de cara a la sucesión en la rectoría, apelando a este escenario convulso. Sí, pues mira, en efecto, así es, Luis Guillermo, pues se trata de una situación, decíamos, complicada, porque todo podría indicar que estos grupos que siempre han dominado la universidad ya desde hace mucho tiempo, pues de nueva cuenta se van a salir con la suya porque no ha habido ningún tipo de intención incluso de reforma a la universidad. ¿Cuántas movilizaciones ha habido incluso exigiendo un congreso universitario para que la universidad se reforme? Eso fue, por ejemplo, una de las conclusiones y compromisos que adquirieron las propias autoridades universitarias en la movilización entonces del CEU de 1986-87, en las que ellos firmaron que reconocían la necesidad de un congreso universitario para reformar la manera en que la universidad se gobierna. Lo mismo, de nueva cuenta, volvieron a firmar y se comprometieron en la huelga de 1999-2000, que iba a haber un congreso universitario para que la UNAM cambiara la manera en que se gobierna. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues simple y sencillamente dejan que pase el tiempo, que acabe la efervescencia política, las movilizaciones en la universidad, y después pasan las generaciones y entonces no hay nada. Es que se sienten muy cómodos y me parece incluso escandaloso, Luis Guillermo, que los medios de comunicación prácticamente son acríticos totalmente de lo que ocurre en la cúpula universitaria. Tenemos una universidad que está entre las mejores del mundo, y qué bueno que así lo sea. Está entre las mejores del mundo, pues no tanto por las autoridades precisamente, sino por el cuerpo académico de profesores, de investigadores, también de estudiantes, de trabajadores. Por eso es porque la universidad está entre los primeros lugares del mundo, no por sus autoridades. Incluso podríamos decir, incluso a pesar de ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México es de las mejores del mundo. Y hay algo que me parece importante señalar. ¿Por qué hay este divorcio? ¿Por qué, si la universidad es tan plural, tan diversa, con una conciencia importante en su comunidad, por qué estos grupos la siguen controlando? Y todo tiene que ver con la forma de gobierno de la UNAM. Yo te iba a decir una forma de gobierno decimonónica y resulta que no, porque me quedo corto. Es una forma de gobierno que proviene de la Edad Media prácticamente, donde pues es un grupo de personas que se han enquistado en las instituciones de gobierno porque se van nombrando entre ellas. La Junta de Gobierno, hay que recordarlo, es la que va a tener la facultad de nombrar al próximo rector de la UNAM. Estamos hablando de una comunidad de más de 300,000 personas. ¿Y quiénes son los que van a nombrar al rector? 15 personas. 15 personas que les nombran 15 notables son los que van a nombrar a el rector. Y son también los que nombran a los directores de todas las instancias, escuelas, facultades, institutos, colegios. Son esos mismos 15 notables los que nombran a las autoridades. Y a su vez, esos 15 notables son nombrados por un consejo universitario también controlado de manera mayoritaria por las propias autoridades. Entonces estamos viendo que por eso es por lo que la propia universidad, con toda la diversidad que tiene, con todo y el empuje político que puede tener, siempre resulta que los que están gobernando la universidad pertenecen a los mismos grupos, y son grupos que se fueron aliando al paso de los años con los grupos políticos también que gobiernan el propio país, y por eso pues esta manera en que la propia universidad se fue pues enganchando a todo el propio modelo neoliberal que imperó en México durante algunas décadas. De hecho, yo considero que no ha sido desmontado todavía el propio modelo neoliberal con todo y las nuevas políticas de la actual administración, y por eso precisamente hoy vemos a una universidad incluso jugándole a la política, tratando de entorpecer algunas políticas del propio gobierno federal hoy, porque precisamente no es de su agrado, no es de su grupo. Entonces, por eso vemos a una universidad en sus autoridades muchas veces hasta generando pues ridículos, y me parece importante pues por eso señalar esta manera en que se gobierna la universidad,
porque pues no corresponde con una universidad que se precia de ser entre las mejores del mundo, no corresponde con la propia comunidad universitaria que le da vida, y que no hay ya ninguna nota, ninguna noticia de que nos lleve a pensar que las autoridades van a cumplir con este compromiso que firmaron de generar un nuevo Congreso Universitario para transformar la manera en que la universidad se gobierna. Por el contrario, se han cerrado, y estas disputas, porque hay disputas, si hay disputas, ha habido disputas entre los grupos de la cúpula, este grupo medicina, grupo derecho o de abogados, grupo de los ingenieros, grupo de los científicos, hay disputas, pero ahora todos han cerrado filas. Todos dicen, ¿saben qué? Mejor nosotros nos ponemos de acuerdo porque no queremos que vengan cambios para democratizar a la propia universidad. Mejor entre ellos están cerrando filas, veremos cómo se ponen de acuerdo para elegir al rector o rectora, pero la idea, y dicen ellos, es que estamos defendiendo la autonomía. Para nada. Lo que están defendiendo ellos son sus parcelas, sus feudos ahí que han ido pues amasando pues ya con el paso del tiempo. ¿Quiénes son, mi querido Sósimo, quiénes son estos integrantes de la casta divina, de esta casta medieval que bien defines de la universidad, que controlan la vida interna y tienen en sus manos o en su dedo la posibilidad de elegir al próximo rey, quizá a la próxima reina de la universidad, a contracorriente de los afanes democráticos del país, de la sociedad, de los universitarios y las universitarias? ¿Quién tiene el poder de controlar la máxima casa de estudios de México y una de las más importantes casas de estudios de América Latina y del mundo? ¿Quiénes son, mi querido Sósimo, estos marqueses, estos príncipes, estos condes, estos integrantes de la nobleza universitaria? Pues mira, podríamos ver de manera automática los nombres de quienes encabezan hoy las áreas más importantes de la propia universidad, y podríamos, por supuesto, señalar a alguien como el propio rector, que, bueno, está en funciones, él no podría ya, no repetirá en un próximo periodo, pero por supuesto que es de los que tendrán la capacidad de decidir junto con otros personajes ahí. Me refiero que podemos asomarnos a quién ocupa la secretaría administrativa de la propia universidad, podemos ver los nombres, por ejemplo, de Álvarez y Casa, por ejemplo, o de la coordinación de la investigación, de divulgación de la ciencia, Domínguez Pérez Tejada, por ejemplo, pero me parece que hay otros que no se ven, que no aparecen y que siguen manejando los hilos, por lo menos de amplias parcelas, y uno de ellos es el propio José Narro Robles, que es el, entre comillas, líder moral del grupo Medicina, este grupo que por ya más de 2 décadas ha estado gobernando la Universidad Nacional Autónoma de México, que se asumen priistas, y que hubo un rompimiento en el propio grupo Medicina, precisamente con Juan Ramón de la Fuente, que en su momento se integró incluso al propio proyecto de la 4T, tú sabrás que recientemente dejó su cargo allá en las Naciones Unidas, y que, pues tiene esa posibilidad de diálogo con la propia 4T, pero que ya ha roto precisamente con este grupo de José Narro, se ha roto el grupo Medicina, y este grupo Medicina, pues dentro de esos 2 liderazgos, pues el que sigue teniendo los hilos de manera muy importante es el priista José Narro, quien además así se ha asumido él, ha controlado no solamente las partes que tienen que ver con la administración, sino incluso con lo que tiene que ver con las porras, que además ahí para las universidades es importante porque a veces son los grupos de choque que tratan de disolver a las organizaciones estudiantiles cuando hay movilizaciones estudiantiles, etcétera. Entonces, pues es un personaje oscuro, me parece que muy opaco, y que pues es uno de los que de los que tienen peso específico, como también coloquialmente se le llama ahí al interior de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Pero si nos vamos a los que integran la Junta de Gobierno, Luis Guillermo, ¿a quiénes son los 15 notables que van a decidir ellos con un voto supuestamente individual, que sabemos que responden a intereses, pero el voto individual de ellos en la formalidad dará
estos 15 votos, el nombre del rector o rectora para el próximo periodo en la UNAM, pues tenemos a Alberto Ken Oyama Nakagawa, quien es de parte del grupo de los científicos, Ana Rosa Barahona Echeverría, también de los científicos. Está también, por ejemplo, Elena Centeno García, quien ella también es de los científicos, o sea, para que además vayamos viendo quiénes tienen el control de la propia Junta de Gobierno. Está también Enrique Cabrero Mendoza, él es de las Ciencias de la Administración, ya es un grupo distinto. Está Gina Zabludowski Cooper, ella es de las Ciencias Sociales. Jorge Cadena Roa, también de las Ciencias Sociales. Juan Alberto Adam Ciade, de las Ciencias Administrativas. Luis Armando Díaz Infante Chapa, de Ingeniería, de las Ingenierías. Marcia Iriar Urdanibia, del Grupo Medicina. Margarita Beatriz Luna Ramos, la recordamos como la exministra del Grupo de Derecho o de los Abogados. María de la Luz Jimena de Teresa Oteiza, ella del Grupo de los Científicos también. Patricia Elena Clark Peralta, de los Médicos. Rafael Irazade, de los Científicos. Rocío Jauregui Renaud, de los Científicos también. Y Vicente Quirarte Castañeda, de las Humanidades. Como podemos ver, Luis Guillermo, pues hay una abrumadora mayoría del Grupo de los Científicos ahora, es decir, ha cambiado un poco la balanza, los médicos siguen siendo importantes, pero ahora parece ser que en esta representación han quedado un poco menos, y es que también a mí me parece, ya como una opinión personal, en el sentido de que pues va a ser muy difícil que sigan manteniendo el poder, el grupo de los médicos, y no por falta porque no quieran, sino porque es que pues se van a sumar más de 5 lustros en caso de volverlo a obtener bajo el control de la propia universidad. Me parece que es momento de que se los presten, de que le presten el poder, o por lo menos la rectoría, a el grupo de los científicos, que como vemos, pues todo podría indicar que hacia allá podría generarse un nuevo nombramiento, toda vez que ya se ha acomodado la Junta de Gobierno en la UNAM con mayoría del grupo de los científicos. Entonces, no descartamos, por supuesto, que el grupo Medicina, pues el poder es el poder, en algún momento también quiera dar pues un golpe de mesa, de autoridad ahí, pero me parece que todo se está ahora enfocando a que sea del grupo de los científicos, de quien salga el próximo rector o rectora de la propia universidad, y de señalar el perfil de Rosaura Ruiz, que podría, porque hay diálogo con ella con respecto de la propia 4T, hay que recordar que fue parte del grupo que invitó Claudia Sheinbaum en su momento a trabajar con ella, pero bueno, hay otros personajes ya más vinculados hacia la derecha, pero me parece que todo podría indicar que estaríamos viendo a un nuevo funcionario, tan solo por cómo está integrada hoy la Junta de Gobierno, pues que podría prevenir del grupo de los científicos. Entonces habría que ver ya qué perfil es, pero pues parece ser que hay una oportunidad para que los científicos le presten ahora, los médicos le presten ahora la rectoría a los científicos. ¿Qué oportunidades tienen, mi querido Sósimo, en este panorama que planteas, muy puntual, de cómo está constituido el órgano divino que va a designar al próximo rey, a la próxima reina de la universidad, y pues también a su corte de nobles que van a tener a su disposición el presupuesto multimillonario y la autonomía que entre comillas les permite usarlo a discreción y sin rendirle cuentas a nadie? ¿Qué oportunidad tienen gente como por ejemplo Imanol Ordorica, que alzó la mano hace unos días e incluso publicó un video, o la propia Rosaura, que fue pues la secretaria de Educación en la primera etapa del gobierno de Claudia Sheinbaum y que pues es identificada como parte de la Cuarta Transformación? Pues mira, me parece que podría haber algún tipo de oportunidad, decíamos, para Rosaura Ruiz, con una suerte, tendría que hacer muchos pactos probablemente, precisamente con este grupo, con los grupos que controlan la universidad, aunque pues hay alguna oportunidad, toda vez que sería del grupo de los científicos, y decíamos que hoy tienen mayoría. No es necesariamente que sea el perfil que el grupo de los científicos quisiera, pero finalmente sería alguien de ellos, de una colega de ellos. Entonces no se descarta totalmente. Yo lo sigo viendo complicado,
difícil, porque pues hemos visto a estos grupos que controlan la universidad, no precisamente proclives a la rendición de cuentas, a la democratización de la propia universidad. No, los vemos ellos muy cómodos, como ya bien comentabas tú, en el sentido de que cuentan con un presupuesto que lo ejercen sin rendir cuentas a nadie, ni siquiera la propia Auditoría Superior de la Federación alcanza a revisar todo lo que se ejerce, y no es para nada despreciable, Luis Guillermo, estamos hablando de 56,000 millones de pesos al año, es impresionante también, y por eso también genera mucha indignación que con todo este presupuesto, cuántos trabajadores académicos están pues con percepciones realmente de precariedad tan mal, con salones a veces también en malas condiciones, falta de equipo, me refiero académico, y eso sí, algo que también ha comentado Contralínea, pues hay oficinas realmente alfombradas, con ceniceros de varios miles de pesos, con plumas también muy caras que se compran y que hemos podido nosotros corroborar y comprobar también en los reportajes que hemos presentado. Entonces, pues sí, en efecto. Recuerdo que hace, no sé, un par de meses publicaron una investigación muy buena sobre los desfalcos, creo que en Divulgación de la Ciencia, corrígeme si lo estoy diciendo mal, que me pareció muy bueno precisamente porque evidenciaba, ahorita nos cuentas tú con detalle, pero evidenciaba esto de lo que estás hablando, de cómo un coto de poder que se enquista en una institución, en un instituto de investigación, en una oficina, etcétera, de la universidad, se convierte en un polo de sustracción de recursos, de corrupción, de opacidad absoluta, sin que nadie haga absolutamente ninguna denuncia ni ninguna corrección. Estás en lo correcto, Luis Guillermo, en el sentido de que sí pudimos nosotros tener acceso a auditorías internas que efectuó la Contraloría Universitaria en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Aclarar que estas auditorías no son del conocimiento público, nunca se dan a conocer a la sociedad mexicana, son auditorías que la universidad mantiene en la opacidad, nunca las revela. Estas auditorías a las que tuvimos acceso pues dan cuenta precisamente de las irregularidades ahí, desfalcos por varias decenas de millones de pesos en un proyecto pues que debería ser muy noble, que es la construcción de un museo allá en Mérida, Yucatán. Y ojo, eran tan graves estas irregularidades que la UNAM, la Contraloría, tuvo que ordenar esta auditoría y pues sí, encontraron una serie de irregularidades, de desfalcos que nosotros publicamos y que entre ellos están la expedición de 50 cheques por 27 millones de pesos, autorizados por personas que no tenían la facultad de autorizarlas, las firmaron sin tener ellos la facultad legal de pues solicitar esos pagos, y resulta que están firmados por el propio director de Divulgación de la Ciencia, uno de los rectorables que te comentaba, Domínguez Pérez Tejada, y que pues resulta que él los firmó, y ahí está las observaciones de la propia auditoría elaborada por la Contraloría Universitaria. Le da tiempo para que respondan y no pueden responder, la observación se mantiene. El funcionario firmó 50 cheques por 27 millones de pesos sin que tuviera facultades para ello. Y de esto, por esta situación, Luis Guillermo, recordamos, solamente se castigó a una sola persona, al director, al jefe administrativo, un personaje realmente menor en la estructura universitaria, al jefe administrativo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y se le castigó con que no puede trabajar en la UNAM por alrededor de 25 años. Ese es el castigo. Pero además, Luis Guillermo, no se recupera el dinero y también no se desmonta esta red que hizo posible esos desfalcos. Eso es lo que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México en la opacidad. Y si nosotros pudimos documentar esto, fue gracias a que obtuvimos copias de las propias auditorías que generó la universidad. ¿Cuántas otras auditorías hay similares que no se dan a conocer? Porque, ojo, la universidad dice que es muy transparente, que es un ejemplo precisamente de la rendición de cuentas. ¿Y por qué entonces no sube estas auditorías a su página de rendición de cuentas, de transparencia, donde tendrían que estar? No están. Entonces, en ese sentido, Luis Guillermo, pues sí, es un presupuesto muy importante donde hay
oportunidad para este tipo de desfalcos, y por eso me parece muy difícil que, en efecto, no obstante que Rosaura Ruiz es del grupo de los científicos, pueda ser electa. Ahora, no lo cancelo, porque también en estas negociaciones, pues tiene que haber algún tipo de acuerdos, espacio a la negociación, y que probablemente llegara alguien que un poco viniera a airear, dicho de manera coloquial, pues estos espacios en la universidad, y me parece todavía más complicado, ahí sí, me parece muy, muy complicado que pudiera llegar alguien como Imanol Ordorica, porque él sí tiene una posición muy, muy clara en materia de, pues, modelo educativo, crítico, en defensa de los intereses de la sociedad, es decir, él mismo, en su momento activista estudiantil. Entonces me parece que el perfil de Imanol Ordorica no da para que estos grupos que controlan la UNAM lo puedan aceptar. Ojalá fuera así, pero me parece que para él es muy complicado. Prácticamente sería como, no sé si recordarás que cada que había elección de rector siempre se mencionaba a un eterno rector o un eterno candidato. Estamos hablando de Luis Javier Garrido, un académico también a toda prueba de honestidad, de capacidad, de vínculo con la sociedad, realmente un personaje, él de la Facultad de Derecho, siendo abogado de la Facultad de Derecho, pero no del Grupo Carpizo, obviamente. Este abogado era el eterno candidato de los estudiantes, el legítimo rector, digamos. Entonces me parece que en el caso de Imanol Ordorica, guardando las proporciones, creo que sería pues una candidatura testimonial, porque yo no veo que estos grupos que controlan la propia universidad den paso a un perfil como el de Imanol Ordorica, que para mí estaría muy bien, pero creo que estos grupos no lo aceptarían. Es un reino demasiado poderoso, es un reino demasiado rico en recursos como para que esta casta divina lo suelte fácilmente, mi querido Sósimo, y este panorama que nos presentas de la universidad y la corrupción y el proceso sucesorio en manos de un conjunto de divinos a quienes pues prácticamente nunca vemos en contacto con la comunidad universitaria cotidianamente, pues este panorama es oscuro, es triste, y sin embargo es el que acecha a la máxima casa de estudios. Tremendo este panorama. Felicidades por esa cobertura, y también pues por la cobertura que están haciendo de otra institución educativa, esta también ambicionada, pero por otras circunstancias, también en problemas, pero por otras realidades, como son las normales de nuestro país, mi querido Sósimo, que también tengo entendido que están preparando algo al respecto. Así es, Luis Guillermo. Pues mira, aquí en Contralínea, prácticamente desde el inicio de la revista hemos dado cuenta de lo que ocurre en las instituciones de educación superior, porque bueno, pues ahora que recordarás que tuve la oportunidad de, bueno, primero de hacer la investigación sobre esto que estamos comentando de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y cuando tuve la oportunidad de hacer esta pregunta al presidente de la República sobre estos desfalcos en la universidad, puntualmente, ahora sí que con los documentos en la mano, y también lo que publicó la revista Contralínea con respecto de la Fundación Conde de Valenciana, que encabeza el rector Enrique Graue, pues recordarás que en ese momento se vino una andanada en contra de la propia revista, e incluso en contra mía, por personajes columnistas del viejo periodismo encumbrado, precisamente por su relación con el poder. Se molestaron mucho por haber criticado, porque se hubiera mostrado esta información crítica sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, y decían que por qué a la universidad y en este momento. Pues solamente me acuerdo que dentro de las una columna que publiqué también yo en respuesta a ellos, lo que también yo señalaba es de que no es ajeno para la revista Contralínea la investigación sobre lo que ocurre en las instituciones de educación superior, y en su momento lo hemos hecho no solamente sobre la UNAM, sino sobre el propio Politécnico Nacional y sobre la Pedagógica Nacional, sobre otras universidades, incluso estatales, y también algo que siempre hemos mantenido el ojo ahí puesto es sobre las normales rurales. Estas escuelas que son tan nobles en el sentido del proyecto educativo que siguen manejando a pesar de toda una andanada. Señalar que las escuelas normales rurales, pues como recordarás, son producto de la Revolución Mexicana, fueron fundadas a principios de la década de 1920
pero un impulso muy importante fue durante el sexenio, el cuatrienio, entonces todavía de Lázaro Cárdenas, quien las utilizó incluso como parte fundamental de su proyecto de educación socialista, y desde entonces las escuelas normales rurales pues se convirtieron en una columna vertebral de alfabetización de todo el país, sobre todo en un México eminentemente rural. De ahí egresaron los profesores que prácticamente alfabetizaron todo el país, y que estas escuelas normales rurales, una vez que concluyó el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues siempre tuvieron todo en contra. Siempre se buscó cerrarlas, quitarles presupuesto, cancelarles las convocatorias de ingreso, negarles a los estudiantes los diplomas de egreso, cancelar su modelo educativo. Entonces, me parece que tuvieron una andanada muy intensa que se recrudeció precisamente, pues, ¿con qué? Con el neoliberalismo, porque si hay algún modelo educativo vigente en México que está en las antípodas del neoliberalismo, es el de las escuelas normales rurales. Recordemos que para el neoliberalismo lo que quiere es privatizar todo, que los derechos sean servicios y que por ellos paguen de acuerdo con los propios ingresos que pueden pues tener sus usuarios, porque ya no son derechohabientes, sino usuarios. Así está la salud, así está, por ejemplo, pues también la educación. Entonces hay que recordar que el modelo neoliberal lo que siempre buscó es que los estudiantes pagaran por ese servicio que les daban, que sería la propia educación. Y si hay un modelo totalmente contrario a esta concepción de la educación, es el de las normales rurales, porque te dice, no se tiene que pagar porque no es un servicio, es un derecho, pero van más allá, porque hay educación pública en las escuelas primarias, en la UNAM o en otras que no se pagan. No, lo que ellos dicen, al contrario, el Estado tiene que pagar a los estudiantes becas, porque los estudiantes se tienen que dedicar en cuerpo y alma a estudiar precisamente, y porque los estudiantes, se tiene que asegurar la alimentación de los estudiantes, se tiene que asegurar el techo, los dormitorios, las propias instalaciones ahí, porque son internados, el comedor, etcétera. Es decir, es un modelo muy distinto, porque también a quien da cabida es a los hijos de familias e hijas de las regiones más pobres del país. Para entrar a una normal rural, el primer requisito que impone la propia normal es precisamente la calidad de pobreza en la que viven las familias, porque si hay familias que tienen dinero para poder mandar a sus hijos a estudiar a otro lado o pagarles una educación privada, pues entonces estarían quitándole el espacio a alguien que no tiene para pagar una educación. Y se convirtieron durante mucho tiempo las normales rurales en el único medio por el cual familias campesinas, hijos de familias campesinas, podían acceder a la educación superior. Entonces, hago este contexto, Luis Guillermo, para que veamos de qué estamos hablando, de un modelo educativo realmente revolucionario en materia educativa, muy importante, y que pues precisamente hizo colisión con el neoliberalismo, trataron de desaparecerlo, y no desaparecieron gracias a la propia lucha muy importante de los estudiantes organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Recordar que pues uno de los secretarios de esta organización sería Lucio Cabañas Barrientos, precisamente antes de que alguna vez él pensara siquiera en algún momento pues levantarse en armas, pero precisamente en esta revista de la cual están ustedes ahí colocando la portada, pues ya decíamos, el miedo del Estado a los normalistas rurales, y el miedo es precisamente a que pues son un modelo educativo totalmente contrario, en las antípodas a lo que ha señalado el propio neoliberalismo. Las escuelas normales rurales hoy siguen padeciendo de situaciones muy complicadas, muy adversas. Ya no estamos, sí, en el momento de los años anteriores del sexenio, en el que incluso se les negaban las becas y ellos tenían que movilizarse para arrancarlas al propio Estado las becas, en el que no publicaban la convocatoria. Sí, todo eso, digamos que no estamos en esa situación hoy, pero estamos en una situación que también es muy complicada en la que a veces no se entiende cuál es el modelo de las normales rurales, y hay un proceso de transformación de ellas supuestamente para mejorarlas, pero que no está atendiendo a las características de las normales rurales y que conducirían a su propia desaparición, Luis Guillermo. Esta circunstancia de las normales rurales, mi querido Sósimo, no cambió con este gobierno. Esta nueva dinámica que privilegia, perdón, se están escuchando los relámpagos aquí en el estudio, está lloviendo esta noche aquí
en la zona sur de la ciudad. Perdón, te decía, esta circunstancia no cambió, mi querido Sósimo, con esta nueva dinámica gubernamental, con esta nueva dinámica de impulsar la educación que privilegia a los sectores más desfavorecidos. Hay cambios, Luis Guillermo, pero me parece que no son suficientes. ¿En qué sentido hay cambios? En efecto, ya no tienen que estarse movilizando en este momento por las becas, porque ya hay una determinación que les llegan las becas desde el gobierno federal, hay que recordarlo, y no se están en este momento movilizando, por ejemplo, porque alguna le quieran cerrar el comedor o el dormitorio. A veces hay intentos, pero ojo, no es suficiente. ¿Por qué decíamos esto, Luis Guillermo? Porque se ha quedado trunco un proceso para que se federalicen las escuelas normales rurales, regresen a ser federales como lo eran antes. Hoy dependen de los propios gobiernos estatales y por eso precisamente muchas veces están sujetas al propio arbitrio de los gobiernos estatales, a los intereses políticos de los gobiernos estatales. Qué bueno que ya no hay gobernadores, por ejemplo, en el caso de Silvano Aureoles, el Bala, que pues prácticamente reprimió de manera muy intensa a la Escuela Normal Rural de Tiripetío, allá en Michoacán, por ejemplo. Así es. En ese sentido, Luis Guillermo, me parece que falta avanzar en la federalización para que las propias escuelas no estén sujetas a los vaivenes políticos de los gobiernos de los estados. Otra cosa que de manera muy preocupante ha quedado fuera es esta recomendación que estaba elaborando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se protegiera al normalismo rural, que es un proyecto netamente mexicano, pero de carácter universal, que se protegiera el normalismo rural desde la Constitución, que se garantizaran los ejes del normalismo rural, porque no nada más es abrir una escuela y ponerle normal rural, como eso es prácticamente lo que está ocurriendo hoy con el MESHE. Se dice, ya se reabrió la escuela normal rural del MESHE. No, pues es una escuela a la que le pusieron escuela normal rural, el MESHE, pero que no tiene las características de una escuela normal rural. Entonces, se estaba trabajando una recomendación para que se generara una iniciativa que me parecía una iniciativa muy valiosa, una iniciativa de reforma a la ley o a las leyes en México para que se protegiera al normalismo rural y entonces se valorara en qué consiste la escuela normal rural. La escuela normal rural tiene 5 ejes. El primer eje, pues, por supuesto, es el académico, el que se forman para que egresen maestros que puedan alfabetizar y educar a las poblaciones más vulnerables de este país que están en el ámbito rural. El eje académico, el eje deportivo, con los clubes de atletismo, de natación, todo lo que hay para ellos, es muy importante esta parte, el eje deportivo, el eje cultural. Hay un mosaico, al recorrer las normales rurales, uno se encuentra un mosaico de manifestaciones culturales impresionantes, desde grupos de danza, tríos huastecos, bandas de viento, mariachis, rondallas, que estudian bien a conciencia estas expresiones culturales. Esto es también la parte cultural. Está la parte también, Luis Guillermo, la parte de los talleres de serigrafía, los talleres precisamente de carpintería y también los módulos de producción, como normales rurales, tienen módulos de producción de milpas, huertas, granjas porcícolas, granjas de cría de ganado vacuno, que además todo eso que se produce es para el propio sustento de la propia universidad. Hay que recordar que tienen un autogobierno estas escuelas normales rurales y se organizan en carteras para administrar todo esto. Y el último eje, el eje político. Ellos son materialistas dialécticos, ellos estudian el marxismo de manera paralela a el propio programa de estudios del plan de estudios formal. Entonces, estos cinco ejes, Luis Guillermo, pues son los que dan la característica de una escuela normal rural, a lo que hay que sumarle que son internados, que son para familias de escasos recursos, que ahí se les garantiza también el comedor. Entonces, este modelo de las escuelas normales rurales es el que se tiene que proteger desde la propia ley. No abrir una escuela y ponerle escuela normal rural sin que tenga estas características, porque entonces no lo es. Entonces, me parece que es eso a lo que nos referimos cuando pues siguen en riesgo, porque se ha tratado de reformar ahora a las escuelas normales rurales, diciendo que las becas, por ejemplo, económicas, se les va a dar a estudiante por estudiante para que coman fuera.
se les va a dar también otra beca para que paguen y hospedaje fuera de la escuela, pero esto ya rompe con todo el propio modelo, que es muy importante mantenerlo. Entonces, finalmente ya no se llevó a cabo, era una intención del gobierno federal que cuando hubo una importante movilización estudiantil de las normales rurales, bueno, pues ya cejaron por lo menos en este momento de hacerlo, pero falta que sean protegidas desde la Constitución y que también se federalicen para que no estén bajo los vaivenes de los propios gobiernos estatales. Entonces son escuelas que me parece son fundamentales para entender la propia historia de México, son fundamentales en el México de hoy, y que por eso, pues sí, tendríamos que estarlas protegiendo. El caso del Meche, pues es un caso que ejemplifica lo que estoy comentando. Es una escuela que cerró, hay que recordar, cuando que cerró Osorio Chong, cuando fue gobernador precisamente de allá de Hidalgo, una de las escuelas que en ese momento se consideraba un pilar de el normalismo rural, junto con los otros pilares que son Ayotzinapa, Guerrero, el otro es Tiripetío, Michoacán, está también el caso de Mactumatzá, Chiapas, son pilares del normalismo rural, así era el Meche, y el Meche finalmente prácticamente ocupando con la policía estatal y federal, fue como fue cerrada esta escuela en el gobierno de Osorio Chong, y que ahora, en un acto de justicia se ha dicho, se ha reabierto. El caso es de que a la fecha no puede todavía dar clases con los planes de estudio adecuados, y tampoco cuenta con dormitorio, tampoco cuenta con comedor, y tampoco en estos momentos tiene estos 5 ejes que deberían de distinguirla como escuela normal rural. Entonces, al momento se ha reabierto el Meche, pero eso no quiere decir que se haya reabierto como normal rural, aunque lleve el nombre. Este es un asunto muy grave porque pues nos da cuenta, Sósimo, de un olvido a esta estigmatización, diría yo hasta satanización de la educación normal rural que vivimos en la época neoliberal. Hoy se suma la indiferencia, quizá la desatención o incluso una combinación de indolencia con olvido, y me parece que eso es algo quizá poco encomiable para un gobierno como el de la Cuarta Transformación, ¿no? Tendría que haber sido distinto el futuro, el presente de las escuelas normales rurales, tomando en cuenta que la base de esta dinámica humanista, progresista, que hoy nos gobierna es precisamente primero los pobres, ¿no? No, y además de que se conoce la historia, me parece que el propio presidente de la República conoce la historia de las normales rurales, el significado que tienen. De hecho, por eso él dice que bueno, que que se reinaugura ahora el Meche. Sin embargo, me parece que en algún momento se canceló también el diálogo. Nosotros en una conferencia de prensa matutina tuvimos la oportunidad de preguntarle al presidente sobre cuando había movilizaciones, precisamente por esto que comento, sobre estas intenciones de transformar las normales rurales. Yo le comentaba al presidente de la República si él incluso estaría dispuesto a dialogar con el Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Él dijo que sí, que se podría, que se les iba a buscar, y que habría algún diálogo. A mí la verdad es de que me hubiera gustado mucho que ocurriera un diálogo público, porque además nos daría muestra de quiénes son los normalistas rurales, porque hablas tú recuerdas cómo se les ha estigmatizado. En efecto, se les estigmatizó tanto que fue precisamente este proceso de estigmatización el que preparó el camino para lo que después ocurriría en Ayotzinapa, en Iguala, con los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes con una campaña en los medios de comunicación se les buscó pues quitar su dignidad de estudiantes, les empezaron a llamar pseudoestudiantes o ayotzinapos o una serie de epítetos, pues para no decirles lo que realmente son, estudiantes en un proceso en ese momento de lucha, pues para que no cerraran la normal, porque eso es lo que no se nos tiene que olvidar. ¿Por qué se estaban movilizando? Pues para que no cerraran la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, para que se les respetara el comedor, para que se les respetara los 5 ejes que comenté hace un momento, para que se respetaran, y también para que se emitieran las convocatorias de nuevo ingreso, porque
los gobiernos eran renuentes a a que se siguieran emitiendo convocatorias de nuevo ingreso hacia estas escuelas y solamente con movilizaciones, es como las arrancaban estas escuelas en movimiento. Entonces, se les estigmatizó mucho tiempo por parte de medios de comunicación, por empresarios y también por los políticos neoliberales, y me parece que, pues sí, hay que salir al paso de esta estigmatización. Por eso yo decía, ojalá se concrete este diálogo, pues también para que veamos la capacidad argumentativa de los propios estudiantes de las escuelas normales rurales, en este caso representados por su comité central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y los comités estudiantiles que hay en cada escuela. Sin embargo, no se llevó, solamente se suspendió este intento, digamos, no se llevó a cabo el propio diálogo, y que me parece que ahora la deuda es que uno se federalice la educación, porque en efecto hoy no vemos grandes movilizaciones por lo que comentábamos, pues sí se les está, por lo menos en términos generales, se les está fluyendo el dinero de las becas, no hay gobiernos que en este momento estén tratando de decir que no haya nuevas convocatorias de ingreso. En ese sentido podríamos decir que está mejor, pero eso no quiere decir que ya estén a salvo. En realidad tiene que haber la federalización de las escuelas normales rurales para que no dependan de los vaivenes de los gobiernos en turno, y también que se les proteja este modelo educativo desde la propia Constitución. Y hace un momento, Luis Guillermo, veíamos unas fotos de estudiantes donde sí hay que recordar que los estudiantes normalistas rurales generalmente, pues cuando se movilizan entran en una situación de semiclandestinidad. Así es, semiclandestina la propia federación. Esto a propósito de qué, pues de la historia que han tenido que vivir. Hay que recordar además, Luis Guillermo, que el 68 mexicano no solamente fue en la Ciudad de México, no solamente fue la represión contra estudiantes de la UNAM, del Politécnico y de otras escuelas con asiento aquí en la ciudad, sino que el 68 fue nacional, y también es parte incluso de cómo se oculta a veces la historia, aunque sea historia de lucha. Probablemente los mayores estragos del 68, y que no solamente fue 68, sino que se extendió al 69, fue contra las normales rurales. Se cerraron literalmente a sangre y fuego más de la mitad de las escuelas normales rurales que había, porque en ese momento empezaba una movilización estudiantil también, respaldando a los estudiantes de la UNAM y del Politécnico, y que entonces esta movilización a cargo de los normalistas rurales le hubiera dado carácter nacional a todo lo que ya se estaba generando con los estudiantes en el 68. Entonces, hay que recordar que el cierre de la mitad de las escuelas normales rurales en 68-69 fue con el ejército. Estudiantes desaparecidos, de los cuales hasta la fecha hoy no tenemos noticia. Una represión muy intensa en contra de las normales rurales, que me parece que también tendríamos que reivindicar, y que precisamente por eso esta organización, la FECSUM, entraría a la clandestinidad absoluta en 1969, regresaría en la década de los 70 a una semiclandestinidad que hasta la fecha se sigue manteniendo. Sabemos que siempre son estudiantes, tienen un congreso anual, etcétera, para la representación, y aunque actúan de manera pública, generalmente ellos pues no dicen sus nombres abiertamente, precisamente porque durante mucho tiempo pues prácticamente tuvieron que sufrir un acoso muy importante. Estimadísimo Zósimo, te quiero dar las gracias por esta actualización, esta puesta al día de la circunstancia que viven las escuelas normales rurales en general y el MESHI en particular. Me parece que es importantísimo visibilizar esta lucha, visibilizar esta suerte de desdén gubernamental por el futuro y el presente de estas instituciones. Y te quiero también dar las gracias a nombre de Vicente Serrano, del equipo de Sin Censura, por este tiempo tan valioso. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a Vicente, a todo el equipo, a ti particularmente, Luis Guillermo, muchas gracias. Siempre es un placer platicar con ustedes, y pues siempre es un gusto. Además, darle difusión a este tipo de temas que pues la verdad no se encuentran en muchos medios de comunicación. Me parece que en estos espacios de Contralínea Sin Censura pues da la oportunidad precisamente para llegar a un público también muy amplio. Compártenos las redes sociales de Contralínea, mi querido Zósimo. Sí, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, precisamente como Contralínea, y estamos también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y a mí me encuentran como @Zósimo_contra en Twitter,
y también como Sósimo Camacho en Facebook. Pues muy bien, mi querido Sósimo, te mando un abrazo, que tengas un extraordinario fin de semana y ya el lunes regresará Vicente Serrano aquí a su posición para seguir la conversación. Pues un fuerte abrazo, Luis Guillermo, para ti, para todo el equipo, para todos quienes hacen Sin Censura. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí tiene usted Sósimo Camacho, uno de los investigadores, tremendo investigador de Contralínea, la revista de investigación Contralínea. Vamos a un pequeño corte y volvemos.